La cultura en México. Historia de la música. La música en el México prehispánico. Se sabe muy poco de la música prehispánica de México. Los indígenas carecían de instrumentos de cuerda, y su música estaba basada en percusiones e instrumentos de viento. Existen muy pocas referencias históricas y arqueológicas que permiten siquiera adivinar el tipo de música que cultivaban los indígenas antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, se presume que era de tipo imitativa y guerrera, es decir, que buscaban recrear los sonidos de la naturaleza con los instrumentos que fabricaban con barro, carrizo, pieles y además así como ritmos que acompañaban las danzas guerreras y rituales. La música en el siglo XIX, de la boscosa zona huasteca que abarca la gran planicie costera del noroeste del país y de la sabana que se le une hacia el sur proviene el son huasteco y huapango. El primero, con gran vigor en los acentos rítmicos, denota la influencia de grupos indígenas de la zona, y el segundo es un baile sobre tablado, donde una o más parejas realizan zapateados que realzan la parte rítmica del son. También son distintivos los paisajes virtuosos en el violín y los falsetes del cantante solista. Como población altamente musical y artística, esa región posee un son más, el jarocho, de mayor influencia africana, palpable en la acentuación rítmica y en el uso del canto responsorial. A mediados del siglo XIX, en ese tiempo surge el son de mariachi, el género musical más representativo de México por la amplia difusión que ha tenido. Originalmente se interpretaba con arpa, tres violines, una vihuela, una o varias guitarras, sextas y percusión. Con los mismos instrumentistas cantando las coplas, se especula que la palabra mariachi surge en los tiempos de la intervención francesa, aludiendo al grupo musical favorito para amenizar las bodas. Todos estos avatares de la historia mexicana incidieron profundamente en la conformación de la cultura nacional y dejaron marcada su huella en la música. La música durante la Revolución. Como canción popular, el antiquísimo corrido adquiere su mayor parte de la Revolución Mexicana, ya que por su carácter narrativo es un útil instrumento de comunicación que describe las escenas de campaña, los éxitos y las derrotas del soldado, y su inseparable mujer, la soldadera. El forajido de la cotidianidad de los pueblos, las costumbres lugareñas, como género bailable popular se impone el jarabe, una especie de suite conformada por varios sones. Originalmente se acompañaba por bandurrias y guitarras, y algunas veces con arpa y violín y una especie de bandola. La música durante el México contemporáneo. Antes de la mitad del siglo XX se da en México un importante movimiento cultural nacionalista del que surgen grandes artistas de pincel como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y en la música José Pablo Moncayo, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Actualmente existen en México cerca de 22 orquestas, incluyendo una infantil, 313 grupos artísticos y 415 festivales de arte al año, en los que se encuentra el Foro Internacional de Música Nueva, con 27 años de realización continua. A partir de 1993, el Sistema Nacional de Creadores de Arte y otros programas nacionales de fomento a la cultura y las artes han representado una mejora en las condiciones económicas y producción de algunos compositores y otros artistas. El teatro. Desde sus inicios, el teatro ha sido una de las expresiones más puras de la humanidad, con la cual manifestó sus angustias, sus preguntas sobre el universo y la visión de este que tenían a través del cuerpo y la palabra. Con la escritura también surgió el texto teatral, cuyo fin hasta el día de hoy es la puesta en escena. Sin embargo, muchos han sido sus usos a través del tiempo. Teatro colonial. Gracias a grandes figuras de la literatura mexicana, como Sor Juana Inés de la Cruz, quien se atrevió a plasmar algunos sentimientos de añoranza por el México prehispánico en algunas de sus obras. El teatro también hizo su parte en el surgimiento de una identidad criolla mexicana próxima a su independencia, ya que hasta entonces la gran mayoría de las obras que se representaban eran de origen español y francés. Teatro del México independiente. Esta época fue una de las más difíciles para el arte dramático nacional, ya que a pesar de que tras la Guerra de Independencia se construyeron nuevos teatros, casi con todas las funciones estaban dedicadas al cerrado círculo
de la naciente aristocracia mexicana. Durante esta etapa surgió la zarzuela, género que combina música, contexto y acción dramática. No obstante, su origen español fue preferido por la sociedad de aquel entonces. Fue hasta el Porfiriato que asistir al teatro se convirtió en ar y cotidiano. El teatro que la Revolución dejó. La Revolución trajo consigo la tan anhelada consolidación de un teatro mexicano, propiamente dicho, procurando hacer a un lado la influencia europea y concentrándose en enaltecer las tradiciones del pueblo mexicano, que asistía gustoso a las carpas callejeras donde se representaban las obras del llamado género chico, donde la sátira política y el juego cómico de personajes tan cotidianos como los propios asistentes tuvieron un éxito rotundo en la primera mitad del siglo XX. Del teatro independiente hasta nuestros días. Durante los años 60, donde el teatro de carpa ya era prácticamente inexistente, proliferaron los grupos de teatro callejero que no querían esperar que las instituciones culturales que regulaban la actividad artística de nuestro país les asignara un lugar para realizar sus presentaciones. Así como el teatro independiente, que por razones similares tuvo que realizar un gigantesco esfuerzo para financiar sus proyectos. En este periodo también hubo un auge del teatro experimental que rompió con los cánones del realismo imperante. En la actualidad, el teatro institucionalizado de independiente ofrece una amplia gama de actividades relacionadas con el hecho escénico, sobre las más diversas temáticas y para todo tipo de público. El baile. Las danzas de México hacen representación de toda la cultura mexicana, como sus tradiciones y el folclore desde la llegada de la cultura española. La danza fue convirtiéndose al transcurrir el tiempo en una actividad cotidiana que se ha podido reflejar durante mucho tiempo, desde la época prehispánica. Las danzas de México han tenido muy buenas tradiciones debido a la gran herencia de sus raíces principales y formativas de los equipos de los que ha surgido. En primer lugar, de la supervivencia de las razones prehispánicos y en segundo de la influencia española. El jarabe tapatío se ha podido considerar como parte de las danzas de México nacional. Nació al fin en Jalisco y es realizado con el paso llamado zapateado, la cual se hace campaña por música de mariachi y los bailarines portan los dos trajes más hermosos y tradicionales como nacionales. La vestimenta de charro para el hombre y el vestido de china poblana elaborado para las mujeres dedicadas a estas danzas. Danzas modernas de México. Las danzas modernas de México se da la necesidad de conocer cada una de las culturas que se han practicado desde los tiempos antiguos, como los diferentes tipos de danzas que se han encontrado en el país, por el cual han surgido muchos tipos de manifestaciones. Sometimes I get to feel